Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Muy buenas noches, querida audiencia, bienvenidos a tu programa Creyéndole a Dios, dándote la bienvenida una noche más para decirte que Dios tiene una palabra para tu vida, para decirte que hay victoria, para decirte que vienen cosas grandes para tu vida, que no existe la casualidad en el camino de Dios, sino que existe el poder de Dios, existe el propósito que Dios tiene para tu vida. Por eso no es casualidad que hoy estés del otro lado y nos estés escuchando. ¿Por qué? Porque Dios tiene cosas grandes para tu vida. Se pueden estar atravesando situaciones, se pueden estar atravesando crisis, angustia, pero como siempre te compartimos, sobre toda crisis, sobre toda angustia, sobre toda situación que cualquier ser humano esté atravesando, existe una salida, existe un buen consejo para cada situación de la vida. ¿Y dónde se encuentra ese consejo? ¿Dónde se encuentra esa salida? Se encuentra en la palabra de Dios. Como siempre te compartimos, una situación, una circunstancia es algo relativo porque es algo que acontece en el momento y afecta al ser interior del ser humano. Pero ese momento ya, al transcurrir el tiempo, ya quedó en el ayer. Pero el efecto que produce esa situación en el ser interior, eso es lo que uno siempre busca restaurar. Eso es lo que uno siempre dice, vamos a pararnos por encima de la situación. ¿Cuál es esa situación? Esa situación que afectó el ser interior del ser humano o de cada uno de nosotros. ¿Nunca te pasó que ante una circunstancia vivida, sea una mala actitud, sea un engaño, sea una estafa, uno dice, qué mal que me siento? Quizá una discusión familiar, quizá un entredicho, un desprecio, y uno dice, qué mal me siento. Y es adentro el dolor, es adentro donde está gestado ese efecto que produjo esa mala actitud o esa mala acción, que repercutió en nuestra emoción. Y eso es lo que Dios quiere restaurar, eso es lo que Dios quiere sanar, y eso es lo que también Dios nos quiere dejar, su consejo, su palabra, cómo tenemos que actuar, cómo tenemos que hacer para salir ante esa situación. Muchas veces nosotros leemos la palabra, la Biblia, leemos la palabra y escuchamos por ahí la palabra cautivo. Y bueno, y el estar cautivo es el estar preso en nuestra mente de esa situación que nos ha acontecido. Pero quizás fue en el momento y han transcurrido 5 minutos, entonces decimos que eso fue en el ayer. Y como Dios siempre nos viene enseñando, no hay que vivir del ayer, no hay que traer a la memoria las cosas viejas, no hay que traer a la memoria las cosas pasadas. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos lleva a la depresión, eso es lo que nos lleva a tener el ánimo por el piso, eso es lo que nos lleva muchas veces a tener desganez en hacer las cosas. Y eso es lo que muchas veces uno mismo dice, me pasó esto, me pasa lo otro, y no le encuentro sentido a la vida. La típica pregunta que uno se hace, ¿por qué me pasa todo esto? La respuesta está en el buen consejo de Dios. El buen consejo de Dios es el que siempre nos va a dar la dirección en cómo tenemos que movernos en la vida. El consejo de Dios es donde vas a encontrar las promesas que Dios tiene para tu vida. Que como siempre te compartimos, todos los deseos que perduran en el tiempo y apuntan a la fe y están en tu corazón y están avalados por la palabra de Dios, son las promesas que Dios tiene para tu vida. Y cosas más grandes todavía. ¿Por qué cosas más grandes? Porque hoy quizás tenemos el deseo de algo, lo conseguimos, y en ese mismo instante que uno lo consigue, lo disfruta, Dios ya está poniendo otro deseo, Dios ya está colocando otro sueño en el corazón. ¿Y eso qué es? Eso es que en el reino de Dios hay un plan perfecto para tu vida, en que cada paso que el ser humano va dando en la vida, ese plan perfecto, Dios va tomando extractos, pedacitos, y lo va colocando en el corazón, y lo va poniendo en el corazón. ¿Por qué? Porque Dios sabe que ese es el motor, ese es el motivo de vida del ser humano, pero no es el todo. El motor de vida del ser humano es el mismo Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos creó para que lo adoremos. ¿Por qué? Porque uno que está en el camino de Dios y uno conoce,
En los momentos más difíciles, en las situaciones más críticas de la vida, el único que puede llenar un vacío, el único que puede llenar una soledad, el único que puede consolar el corazón cuando uno no encuentra salida, cuando uno no encuentra respuesta, es solamente Dios. Por eso uno ha aprendido que muchas veces nosotros atravesamos situaciones y muchas veces nosotros queremos buscarle el porqué de lo que nos pasó. Pero Dios nos enseñó, no, primero restaura tu corazón, primero llenate de mi presencia, porque Él es el único que puede llenar esos vacíos. Él es el único que puede consolar tu corazón. Él es el único que puede hablarte a través de tu voz interior y darte esperanza de que algo bueno va a acontecer en tu vida. No todo está perdido. Por eso la palabra esperanza significa tener la mentalidad o tener el pensamiento de que algo bueno nos va a ocurrir. Esa es la esperanza. Y cuando uno tiene activada la esperanza, automáticamente tenemos que activar la fe. La fe, ¿qué? Creerle a eso aunque aún no lo veamos y hacer el esfuerzo de que esa esperanza, eso que nosotros pensamos que nos va a acontecer, meditarlo hasta que ancle en el ser interior. Eso quiere decir, mi ser interior se convenció, y cuando el ser interior del ser humano se convence de eso que todavía no ve, puede venir oposiciones en lo natural. Quizás Dios te dijo, te voy a bendecir con un compañero o con una compañera. Y uno se convenció en el ser interior, uno ya no, algo adentro está convencido de que en cualquier momento eso va a llegar. Entonces podés estar caminando, quizás antes caminabas solo y la soledad te afectaba, pero ahora que estás convencido ya no te afecta, porque sabes que en cualquier momento tu bendición llega. Y eso es que el ser interior se convenció, y eso quiere decir lo que dice la palabra. Dice, así será Sión como los montes de Jerusalén, no será removido por nada. Entonces, puede haber turbulencia, pueden haber situaciones que van a querer bajarte los brazos, pero tu ser interior ya está convencido y es algo más fuerte todavía que lo que te quiere mostrar lo natural. Esto lo podés llevar a cualquier área de tu vida. ¿Y cómo se logra? Meditando la palabra, acercándose a una iglesia, aprender la palabra. Como venimos viendo, Dios nos viene enseñando en la mente transformada, el ir transformando la mente. ¿Por qué? Porque no te olvides que la mente es la que maneja nuestros sentimientos. Hoy te quiero, mañana te puedo odiar. Me hiciste esto, hoy ya no te hablo más. Según lo que la mente recepciona, según la información que recepciona, es el sentimiento que nosotros vamos a tener. Si alguien te dice cosas bonitas, tu sentimiento va a ser lindo. Qué lindo que es. Pero cuando alguien te dice algo hiriente, ¿cómo está tu sentimiento? Entonces, como venimos aprendiendo, fíjate que la mente es la que comanda nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y acá estamos aprendiendo en saber escuchar qué información recepciona nuestro oído, para que cuando la mente esté pensando en eso que recepcionó, no afecte el corazón, no afecte el ser interior. Entonces, ¿eso cómo se hace? Cada cosa que escucho, asesorarlo con la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser el filtro en nuestra mente de lo que escuchamos, de las voces que muchas veces vienen a la mente. Muchas veces vienen voces del pasado, muchas veces vienen voces de fracaso, voces negativas. Bueno, ahí está la palabra. La palabra dice, Jehová es mi escudo, Jehová es mi castillo. ¿Por qué es mi escudo? ¿Por qué? Porque ante esos dardos que quieren venir, esas voces que quieren venir, yo tengo, por llamarlo de esta manera, tengo el insecticida que mata esa voz en la mente, mata esa voz negativa, mata esos recuerdos amargos. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. La palabra que es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús vino a este mundo hacer viva la palabra, como nosotros compartimos al iniciar el programa, y el verbo se hizo carne.
Es el Verbo se hizo carne, la palabra se hizo tangible. Lo que no se veía, ahora lo palpamos, lo vemos, se puede tocar. Eso se hizo tangible. Lo que muchas veces nosotros decimos, activamos la esperanza de que algo bueno nos va a ocurrir, se activa la fe, obtenemos eso. Entonces, ¿qué? Lo que antes veíamos en el ojo espiritual, o lo que comúnmente se dice, nuestra imaginación, antes lo veíamos desde el ojo espiritual, pero no lo veíamos tangiblemente, no lo podíamos tocar. Pero una vez que eso baja en lo natural, es tangible, se toca. Y entonces ahí, ¿qué pasó? El Verbo se hizo carne. Y eso es lo que Dios quiere, que toda la raza humana, todo el ser humano, experimente lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque desde lo natural uno puede manejarse bajo los sentidos humanos: el tacto, el oír, el ver y el sentir. Y nos olvidamos de algo: lo sobrenatural. Y lo sobrenatural se mueve activando la fe. Activando la fe, creyéndole a la palabra. Existe un único camino. La misma Biblia dice: nadie viene al Padre si no es por mí. El libro de Timoteo dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Cuando uno voluntariamente acepta a Jesús en el corazón, uno por decisión voluntaria está diciendo: a partir de este momento acepto el hacer el esfuerzo de seguir tu consejo, de seguir lo que vos me aconsejás para que yo sea feliz. Y esto no se trata de un estilo de religión, sino se trata de un estilo de vida. ¿Y cómo un estilo de vida? Sí, saber cómo salir de una situación, saber cómo pararse en el medio de una crisis, saber cómo actuar ante una persona que te dañó. No es fácil. Cualquiera de nosotros, si nos dejamos llevar por los 5 sentidos y tenemos delante de nosotros la persona que más daño nos hizo, queremos agarrar un palo y darle un palo por la cabeza, desde lo humano, desde lo carnal. Pero ¿qué nos aconseja Dios? Dios nos dice: no, perdónalo. Y uno se hace muchas preguntas: ¿pero no viste lo que me hizo? Y uno se acuerda de todo lo que esa persona a uno le hizo. Pero uno se olvida de algo. ¿Sabe de qué nos olvidamos? Que nosotros cometimos mucho más pecados y Jesús nos perdonó. Nos olvidamos de que Él, estando en la cruz, pagó el precio por mi pecado y por tu pecado. Y aunque Él en ese mismo momento le seguían haciendo cosas, Él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces a uno le comienza a caer el entendimiento de que mucha gente que te ha herido quizás, o que me ha herido, uno comienza a entender que la persona se dejó influenciar por cosas que no conoce. ¿Por qué? Porque el que no conoce, el que no conoce la verdad, el no conocer significa ser ignorante. La palabra ignorante significa no saber sobre eso, o no estar interesado en querer conocer sobre eso. Y a todos nos ha pasado. Entonces ese consejo, ese concepto que el mismo Jesús nos deja como enseñanza, de que muchas veces nosotros por el dolor de lo que nos hicieron, nos cuesta soltar perdón, seguimos con ese, nos tocan o nos nombran a la persona y parece que un rallador se nos pasa por el corazón, se brota el odio, se brota la venganza, y eso no deja frutos lindos en el corazón. En cambio, cuando uno hace el esfuerzo de, por más que no lo sienta, porque Dios nos dice: si lo sentís, hacelo. Dios nos dice:
Si haces esto, vas a tener estos lindos frutos. Si no lo haces, vas a seguir teniendo esos frutos. Dios no nos pregunta si lo sentimos o no lo sentimos. Creo que el ejemplo más sencillo es el ejemplo que siempre ponemos. Preguntarle a un padre que tiene hijos y se tiene que levantar a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Vamos a preguntarle un lunes si siente o si tiene ganas de ir a trabajar. Entonces, ¿qué es mejor? Sacarnos ese rallador del corazón y dejar a un lado lo que nos hicieron, que yo sé que no es fácil, pero sí se puede. Sí se puede poniendo en práctica su consejo. Empezar a soltar perdón, empezar a bendecir a la persona, no desearle el mal, sino empezar a bendecirla. ¿Por qué? Porque descubrimos que Dios es justicia. ¿Y por qué es justicia? Porque uno muchas veces también se ha equivocado. Y como uno también aprende, desde ese mismo error Dios nos hace pasar situaciones parecidas, pero para hacernos ver que eso no hay que hacerlo más. Y esa es la justicia de Dios. La justicia de Dios no condena, la justicia de Dios salva. ¿Por qué? Porque a través de esa situación, esa persona puede aceptar a Cristo en el corazón. Esa persona puede ser cambiada. Una persona no cambia hasta que Jesús no entra en su corazón. El único que puede hacer un cambio genuino, radical, es cuando uno acepta en el corazón a Cristo y hace el esfuerzo de poner en práctica su consejo. Ahí viene el cambio de la persona. Yo puedo decir, sí, voy a cambiar, pero hay cosas que desde mi fuerza humana yo no puedo cambiar. Entonces ahí es donde opera Dios. ¿Dónde opera? Opera en nuestras actitudes, opera en nuestra forma de pensar. Y ahí comienza a venir el cambio. Ahí comienza a venir el cambio radical. Ahí es lo que nosotros decimos. ¿Por qué muchas veces nosotros decimos tenés que acercarte a una iglesia, tenés que meditar la palabra? ¿Por qué? Porque en la iglesia, ¿qué recibís? En la iglesia recibís consejo, en la iglesia recibís enseñanzas, en la iglesia vas a ser restaurado, en la iglesia vas a ser escuchado. Y el meditar la palabra va a ayudar a que tu mente comience a ser transformada. Quizás antes tu forma de pensar era: le hago la cruz a Mengano que me hizo esto, pero ahora tu forma de pensar, no, voy a empezar a perdonar. Ahí empezó a haber un cambio. Ahí empieza a haber un cambio. Antes pensaba todo lo negativo, quería proyectarme cosas para el futuro y veía todo negro, todo negativo. Pero ahora no, Dios me enseñó que no. Dios me enseñó que proyecte, pero bajo su consejo. ¿Por qué? Porque la palabra es la que abre nuestro ojo espiritual lo que va a venir adelante. La palabra, ¿por qué? Porque la palabra es la profecía que siempre se va a cumplir. Y esa es la verdad absoluta. Como siempre te comparto, existe una verdad relativa y una verdad absoluta. La verdad relativa podemos decir, ayer estaba lloviendo, hoy no llueve, cambió. Es relativo. Pero la verdad absoluta se mantiene en el tiempo y el espacio. Esa es la verdad absoluta. Y la verdad absoluta, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la palabra de Dios. Lo que siempre va a acontecer. Quizás en los dichos cotidianos por ahí vas a escuchar por ahí, y viste, uno propone y Dios dispone. Es una palabra parafraseada que está en el libro de los Proverbios. Del hombre es hacer planes, pero de Jehová es poner la respuesta en el corazón. Parafraseado, el hombre dispone y Dios propone. Es decir, yo puedo decidir, puedo pensar muchas cosas, pero si yo hago el esfuerzo de caminar bajo el consejo de Dios, bajo la línea de Dios, Dios va a proponer
lo que es mejor para mi vida. ¿Por qué? Porque Él ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Y esto lo tenés claro en el libro de Isaías, en el capítulo 55. Mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos, y mis caminos no son vuestros caminos. Mirá vos qué tremendo. Muchas veces nosotros pensamos que nos va a acontecer algo, y Dios dice, no, eso no es lo que te va a acontecer. Yo tengo cosas mejores. Quizás vos del otro lado